Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a seguir con la segunda parte del tema que empezamos la semana pasada sobre el decálogo o las 10 palabras, como es conocido. Para poder conocer el significado del término decálogo, se hace necesario, en primer lugar, que descubramos su origen etimológico. La palabra decálogo, como vemos en esta diapositiva que hay aquí ahora, deriva del griego decálogos, que está compuesto de la unión de dos palabras. La palabra deca, que significa en griego 10, y la palabra logos, que puede traducirse como palabra. Y la Real Academia de la Lengua, en su primera acepción a la palabra decálogo, alude a los 10 mandamientos, que de acuerdo al cristianismo y al judaísmo, 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Y en esta acepción de la Real Academia, estos preceptos que Dios dio a Moisés en Sinaí funcionan como leyes que deben ser respetados, deben respetar todos los creyentes. Después veremos que hay algunas variaciones más, o iremos viendo. Quizás esta porción del Tanaj es la parte más conocida quizás de la literatura religiosa en general. Y a pesar de lo que a muchos les duela, y les gustaría eliminar este pensamiento que voy a decir ahora, en la afirmación que voy a hacer, esa parte de las escrituras sagradas del Tanaj es la piedra fundamental de la civilización cristiana y por lo tanto la de nuestro país, España, como la de Europa y como la de otras partes, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá y otras partes. Es la piedra fundamental. Nuestras leyes están basadas en principio originalmente sobre el decálogo. En el idioma hebreo, la palabra que se emplea es Aseret HaDibrot, que viene a significar las 10 palabras. Son los 10 primeros mandamientos dados por el Señor durante su manifestación, su teofonía en el Sinaí. Y curiosamente, todos los demás mandamientos que surgen después de estas 10 palabras, se emplea otro término distinto al término dibrot. Se trata de una palabra femenina, mitzvah, que generalmente es traducida por mandamiento, pero que originalmente su sentido es más bien una ordenanza, encargo, una encomienda. Los sabios de Israel contabilizaron unos 600, como decíamos semanas atrás, 613 mitzvot, de los cuales 248 son positivos y 365 negativos, es decir, prohibiciones. Ahora vamos a ver algunas curiosidades acerca del decálogo, porque todo esto hay que entenderlo, esto y más hay que entenderlo para poder entrar a estudiar el decálogo o el dibrot, las 10 palabras.
Originalmente el Decálogo formaba parte central de los libros de oraciones del judaísmo, pero los rabinos decidieron desde la antigüedad anularlos para que los no muy religiosos pensaran que con guardar estos 10 mandamientos eran suficientes y dejaran de lado los 613 mandamientos restantes. Pero bueno, esto es una cosa que desde nuestro punto de vista gentil, desde nuestro punto de vista cristiano, no atañe mucho a nosotros. A nosotros nos centraremos en eso, en lo que conocemos como el Decálogo, en esas 10 palabras dadas por Dios, bendito sea su santo nombre, a Moisés. Y otra curiosidad en cuanto al Decálogo, en toda su estructura, no en sus partes de los 10 preceptos, sino en toda su estructura, es el hecho que no hay ninguna amenaza, no contiene ninguna amenaza ni castigo si alguien no quiere cumplir los decálogos en total. Esto es una cosa que es muy curiosa frente a la literatura clásica del Cercano Oriente. O sea, que si alguien no quiere cumplir las 10 palabras de los mandamientos del Decálogo, pues entonces no hay ninguna amenaza para ellos por no cumplirlo. Y otro aspecto es en su gramática, en su dirección. Todos los mandamientos están dirigidos en segunda persona del singular. Esto es sencillo, es como si Yahvé hubiera dado los mandamientos a Moisés para Moisés solamente. Y a Moisés le dice, harás y harás y harás. Guardarás, cumplirás. O sea, es como si los mandamientos hubieran sido dados para una persona solamente. No haréis, ni observaréis, ni cumpliréis. Harás. En segunda persona del singular. Pero quizás, lo más singular de todo este decálogo sea la prohibición, que en su momento fue como si dijéramos el hit parade, ¿no? Lo más importante, la prohibición de construir imágenes para culto o veneración. Y cuando lleguemos a este mandamiento después, cuando lleguemos, veremos lo que queremos decir con esto. Pero hay una prohibición, hay dos prohibiciones, en cuanto una es la de construir imágenes con motivo religioso o espiritual. Y la segunda singularidad es la observancia del descanso del Sabbat. Y no que esta observancia del Sabbat como un día religioso abarque solamente a los hijos de Israel en este caso, o sea, los que son naturales del pueblo, sino que va este mandamiento dirigido a todos los siervos, a los extranjeros e incluso a los animales y las bestias. O sea que hay un mandamiento ecológico, podríamos decir. No es solamente rompe toda barrera, el Sabbat rompe toda barrera de extranjeros, sino que llega incluso la observancia del Sabbat, llega incluso a los animales y las bestias. Otra característica de esto que estamos hablando es la diferencia que hay en el
decálogo, en estas 10 palabras y de otros mismos, en que estos aparecen normalmente a través de toda la Torá. Mientras que las 10 palabras o decálogo aparecen juntos en los 2 lujos, o sea, en las 2 tablas de piedra. Piedra, démonos cuenta, no está dada en papel, ni está dada sino en piedra, grabadas en piedras, las 2 tablas entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. O sea, repito, los 613 preceptos que hablábamos están repartidos a través de toda la Torá y hay que buscarlos. Mientras que estos 10 mandamientos, el decálogo, son dados de forma directa por Dios a Moisés en el monte Sinaí. No hay que buscarlos, no hay que empezar a escudriñar la Torá e intentar buscarlos. Están ahí, escritos según la tradición y según por la mano directa de Dios, en piedra, no en papel, no en tela, no en papiro, sino en piedra con el concepto de que son 10 mandamientos que tienen que durar. Las 2 fuentes principales donde podemos extraer estos mandamientos, la primera está en Éxodo capítulo 20, del 2 al 17, y la otra está en Deuteronomio 5, del 6 al 21, libro que escribió Moisés bastante tiempo después de Éxodo, antes de su muerte, ya a punto de que Israel, él sabía que no iba a hacerlo, pero Israel, lo que quedaba, los que habían nacido de aquella gente que salió de la esclavitud de Egipto, les da una nueva ley, el Deuteronomio, y les da otra vez la recopilación de decálogo. También en el libro del Éxodo, capítulo 34, 10 al 28, aparece otro texto muy antiguo, parece ser, y que era considerado por los antiguos rabinos israelitas como uno de los que mejor expresaban las ordenanzas que Yahvé Dios estableció con su pueblo al celebrar la alianza. O sea, tenemos 3 referencias: Éxodo 20, 2 al 17, Deuteronomio 5, 6 al 21, y después otro porción que es más desconocida o es menos utilizada porque parece que no tenga que ver nada, es en el libro del Éxodo capítulo 34, del 10 al 28. Ya digo, es quizás un texto nominal mucho más antiguo. Ahora hay que hacer una observación. Yo creo que hay que hacer una observación sobre el decálogo, sobre las 10 palabras. Normalmente se ha dicho que estos son una serie de leyes, pero es importante que notemos que la palabra Torá, donde está recogido estas 10 palabras y todos los demás preceptos, no significa ley en el sentido que entenderíamos nosotros. Ley en el sentido de prohibición, de dirección, de permiso, de no poder hacer y tal, sino muy al contrario, significa, según la etimología de la palabra Torah, significa dirección, significa enseñanza. O sea, podríamos entender que si estas 10 palabras están escritas en piedra como un elemento inconmovible, duro, fuerte, es una norma básica de vida para el ser humano, para todo ser humano.
Dios no está hablando a Israel. Dios está hablando a Israel como depositario de esa decálogo y como depositario de esas 10 palabras, pero va a tener que transmitirla a toda la humanidad, porque los principios morales son la base del decálogo, son la base y el principio de las sociedades sanas, justas y equilibradas. Pero que este concepto tendrá hecho. El decálogo no es para los creyentes. El decálogo es una ley para toda la humanidad. Ya no hay que adorar a partir del decálogo, a partir de Sinaí, a partir de Moisés. No hay que adorar ya a dioses con sus propios principios y leyes, y el politeísmo desaparece y se manifiesta un solo Dios verdadero, Yahweh, el omnipotente, el grande, el altísimo, y celebra una alianza con su pueblo Israel y le pone como depositario de ese decálogo para que ellos lo transmitan a todas las naciones. Y eso se ve en toda la plenitud, como veíamos semanas atrás, en la bendita persona de nuestro Yeshua HaMashiach. Desde Filón, el filósofo judío Filón de Alejandría, que nació en el año 15 a.C. y murió en el 45 después de Cristo, y estas son fechas aproximadas, muchos creen que el decálogo no está dividido en 3 y 7 preceptos. 3 preceptos que tienen que ver nuestra relación del hombre con Dios, 7 preceptos que tienen que ver la relación del hombre con el hombre. Sino que ya Filón establece 4 y 6 preceptos. 4 que tienen que ver nuestra relación con Dios, 6 que tienen que ver nuestra relación con los hombres. También hay que observar que es muy evidente que al ser dadas las 10 palabras en un solo texto y los otros 613 preceptos distribuidos por la Torá, el alcance del decálogo, de las 10 palabras, es universal y mucho más potente frente a los otros preceptos. Los 613 hay que buscarlos. Los 10 son dados directamente por Dios. Tenemos que ver una diferencia. ¿Y por qué? Porque muchos de estos 613 preceptos son bien culturales de Israel y muchos de ellos se centran en aspectos rituales y ceremoniales. Y los rabinos, los exégetas antiguos de Israel siempre entendieron que el decálogo, las 10 palabras, equivalía en síntesis a la totalidad del Torá o del Pentateuco, como lo conocemos nosotros. Así, las 10 palabras para ellos y para nosotros, el decálogo se convierte como una señal de dirección, instruye al hombre en el camino que debe andar. No hay equivocación, no hay error, no hay las 10 palabras del decálogo son claramente la dirección, el camino, la señal que el dedo de Dios nos indica para andar y estar en una relación efectiva, buena con Dios, en una relación correcta entre los hombres y estar en paz. Algunas cositas más. La numeración de las 10 palabras.
Eso no existe en el texto original. El hecho de que esta numeración no existe, como la parte de numeración en la Biblia, que originalmente en el texto, en el Tanaj, no existe, esto lo que ha originado, que se haya llegado a agrupar mandamientos, eliminar completamente mandamientos y a dividir en dos otros de ellos, con el fin de que el resultado final de este juego haya sido 10. Como ejemplo pongo esta división de las 10 palabras. Hay que decir que es para ser utilizada en catequesis, no en la creencia original o en la base original, pero en este compendio de las 10 palabras, según lo ha hecho la Iglesia Católica Romana y otras confesiones. Ahora, repito, esto es en catequesis, no es que originalmente es creído así. Ahora, para nuestro estudio vamos a seguir el orden bíblico natural que entendemos, que ha sido siempre el aceptado por la tradición hebrea y la tradición evangélica mayoritariamente. Y, en mi opinión, sigo la división de 4 mandamientos con relación al hombre con Dios y 6 en relación al hombre con el hombre. División que fue, por ejemplo, fue y es utilizada por la Iglesia reformada, y que el reformador Juan Calvino en su obra La institución cristiana establece, y otras denominaciones. O sea, no me cojo para hacer este estudio a 3 preceptos de relación con Dios y 7 de relación con el hombre, sino 4 y 6. Así estudiaremos las 10 palabras. Son las siguientes, y vemos en la diapositiva: Éxodo 22, donde yo y muchos incluimos esto como mandamiento: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que para otros es un prólogo, y ya cuando entremos a analizarlo veremos por qué estoy incluyendo este texto como el primer mandamiento o la primera palabra. El segundo es Éxodo 23:6, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí habría... Bueno, el tercero es Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. El cuarto precepto es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, más el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de sus puertas. Porque es en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando vamos al texto de Deuteronomio capítulo 5, verso 15,
vemos que hay un añadido a este mandamiento, y es el añadido de la memoria. Y dice este texto: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En totalidad, como vemos en la diapositiva, el mandamiento completo con el añadido de Deuteronomio sería de esta manera. Evidentemente el texto se está refiriendo al Sabbat, al día del sábado, el séptimo día de la semana, el sábado. No se está refiriendo a ningún otro día, no como en esa versión catequista que dice que esto, acuérdate de guardar los días de fiesta, ¿no? Se refiere al sábado. Y se refiere al sábado con una obligación total, absoluta, no solamente para aquel que guarda las palabras, estas palabras, sino para aquellos que viven y habitan dentro de la casa, dentro de la ciudad, dentro de esto. ¿Por qué? Llegaremos a estudiarlo. Después seguimos viendo en esta diapositiva el capítulo 20 del Éxodo, verso 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:13, no matarás. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Éxodo 20:15, no hurtarás. Éxodo 20:10, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cómo podemos vivir y actualizar esas 10 palabras para el hombre y la mujer y la sociedad del siglo XXI? Pues intentaremos en sucesivas lecciones encontrarlo, porque el decálogo lo que nos enseña de entrada es a centrarnos en varios principios, que fue Yahvé quien sacó al pueblo, y que es Yahvé a través de la declaración que hace, por la que Yahvé mismo invita al pueblo a salir de la estrechura de la esclavitud, y a partir de ese momento Dios exige a Israel lealtad para con él. No simplemente le exige, después que le ha sacado de la esclavitud, a creer en él. Esa lealtad que Dios le pide a Israel y nos pide a todos los que creemos en él, nos hace responsables al oír y hacer la palabra de Dios. Oír y hacer. Y eso es lo que las Sagradas Escrituras, sobre todo en el concepto del Tanaj hebreo, entiende por fe. Fe, emujá, como el acto de la confianza absoluta en Dios, fundiendo y funde esa fe, la creencia con la acción. Para Dios, a partir del Sinaí, no le vale que creamos muchas cosas de Él, sino que actuemos de acuerdo a la palabra de Él. En definitiva, como veremos en el estudio, que Dios mediante vamos a dedicar a cada uno de los mandamientos de Dios, del decálogo, de las 10 palabras. La finalidad de este fue la liberación de las tribus hebreas de la esclavitud de Faraón. Pero una liberación que es tanto física como espiritual. Y por extensión,
expresa, representa la norma y el deseo de Dios para todos los hombres. Y Él, a través de su santa ley, el Decálogo presenta un camino de libertad total para que los seres humanos y las naciones nos lleven hacia el cumplimiento total y definitivo de esa ley, que es el bendito Yeshua HaMashiach. Es una señal de dirección. No son preceptos, sino una señal de dirección que apunta a Yeshua. Hay que tener muy presente, con esto acabo, que estos mandamientos, este decálogo, estas 10 palabras, no fueron dados para llegar a ser libres, sino que Yahweh, bendito sea su nombre, entrega ese decálogo después de la liberación. El Señor sacó de Egipto a los esclavos hebreos por su sola gracia. Y fue después de haberlos liberado cuando el bendito les concedió el decálogo, para que conservaran su libertad y no cayeran en la tentación de convertirse ellos mismos en explotadores de otros pueblos y de otras naciones. Quizás bajo ese prisma, viendo lo que hay hoy en el mundo, será bueno empezar a estudiar el decálogo, las 10 palabras para el hombre, la mujer, el joven del siglo XXI. Nos fue dada esa ley después de haber sido liberados. Que el Señor os bendiga.